Danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga. La gente no puede concebirlo. Y yo perdí la fe por esto, por aquello, por lo otro. Espero que usted y yo podamos decir algún día, he perdido la fe. Cuando usted dice que ha perdido la fe, miren, hermanos, y siendo realistas, cuando usted ve a muchos miembros de la iglesia desesperados, martirizados, y que no han entendido y se quieren justificar. Es que, pastor, lo que estoy pasando, nadie dice, vuelvo a repetir lo que dije ayer, nadie dice que pasar por un problema adverso, difícil, hermanos, valga la redundancia, es fácil. Es muy difícil, correcto, donde derramamos lágrimas, donde estamos tristes por esa decepción, por esa frustración, por esa desilusión. Nadie dice que no hay dolor. Nadie dice, hermanos, que estamos derramando las lágrimas o estamos afligidos. Nadie dice eso, que es fácil. Lo que estoy diciéndoles, lo que Dios sobre todo quiere enseñarnos, es que la fe no debemos de perderla, pase lo que pase. Eso no lo dice la iglesia ni el pastor, lo dice el Señor. Hebreos capítulo 10, volvamos por favor, el texto principal, ¿verdad? De lo que estamos meditando, analizando. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No pierdas la fe. Luz, Norma, Paco, Yolanda, Rosa Núñez, no pierdas la fe, porque tiene gran recompensa. Pueden imaginarse cuando los cristianos, cuando escucharon en aquel entonces la palabra de San Pablo, y estaban en la persecución, y estaban en el circo romano, listos para morir, hermanos. Y se escucha la voz de Dios a través de San Pablo. No pierdan la fe. Flavio Josefo, historiador de aquel entonces, miren, el mundo de aquel entonces tuvo tres historiadores. Uno fue Flavio Josefo, el otro fue Eusebio y el otro fue Heródoto. Hay manuscritos de estos hombres, que es un libro que deben de comprarse, los manuscritos de los historiadores del Nuevo Testamento. Así se llama ese libro. Flavio Josefo, Eusebio y Heródoto. Ellos plasmaron en las páginas de la historia, dejando un legado maravilloso para todos aquellos que seguimos a Jesús de Nazaret. No iglesias ni religiones, sino a Jesús de Nazaret. Y Flavio Josefo dice que cuando los cristianos eran llevados al circo romano para ser despedazados por los leones, dice que madres con sus niños salían en sus brazos, personas de la edad de oro, ¿verdad? La edad de oro, de 70 años hacia arriba, la edad de oro. Jóvenes, niños, adolescentes, hombres y mujeres, salían agarrados de las manos y se dirigían al medio, mientras que la gente endemoniada tiraban flores y decían, mueran los cristianos. El loco de Nerón, con todo su séquito, riéndose, estaba esperando que todo el mundo lo viera a Nerón bajar el dedo para que las 10 puertas de ese circo romano se abrieran y salieran esas fieras salvajes. Flavio Josefo dice, hermanos, que tal era la fe de estos cristianos. Noten, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, que no se dejaron intimidar por el imperio romano, ni por la muerte, ni por nada. Qué triste es cuando ahora comparamos. Sí, tenemos que comparar.
a los jóvenes de hoy, a los adolescentes de hoy, a muchos miembros de la iglesia de hoy, que frente a cualquier cosa se desploman, que a cualquier cosa se ponen a llorar y se comienzan a desesperar. Y Flavio Josefo, a través de ese legado que dejó de la historia y estos cristianos maravillosos, nos dicen desde hace 2000 años, no tengan miedo, no llores con desesperanza, no te desesperes, nosotros vamos a morir por Jesús, no tenemos miedo a morir. Dice que antes de que las rejas se abrieran y salgan estas fieras salvajes llamadas leones para despedazarlos, los cristianos comenzaban a cantar. Y el canto, dice el historiador Flavio Josefo, de estos cristianos, se escuchaba a 2 kilómetros, 20 cuadras. Traspasaban esas murallas enormes, casi impenetrables del circo romano. Las 6.000 personas que estaban en aquel circo romano en aquel entonces escuchaban en silencio cuando los cristianos comenzaron a cantar. Y a 2 kilómetros, la gente que escuchaba el canto de los cristianos, dicen Flavio Josefo, que decían, esos cristianos, ni aún en la muerte, pierden la esperanza. Qué lindo, ¿verdad? Esos cristianos, ni aún en la muerte, pierden la esperanza. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué mi fe? Miren, otra pregunta para que podamos analizarnos, ¿no? Porque es bueno autoanalizarnos. El día que usted se bautizó, que entregó la vida a Jesús, no a la iglesia, sino a Jesús, que espero que así lo haya hecho. Porque si no lo ha hecho, tengo que rebautizarlo. En cualquier de estos sábados usted me dice y lo rebautizo, porque usted tiene, no, yo no me bautizo a la iglesia, para la iglesia. Yo me bauticé entregando mi vida a Jesús de Nazaret, no a una iglesia, no a una religión, que le quede bien claro. Yo entregué mi vida a Jesús de Nazaret. Cuando usted se entregó a Jesús de Nazaret mediante el bautismo, ¿se acuerda cómo era su fe? ¿Se acuerda o no se acuerda? Se entregó con gozo, con alegría, nos dieron un estudio bíblico y yo me entregué a Jesús porque el Espíritu Santo tocó mi corazón, dejé el mundo miserable donde yo estaba, el Espíritu Santo me abrió mis ojos, mi entendimiento, despertó mi conciencia y dije, wow, no, me está llamando Jesús, me está llamando Jesús y dejé todo por seguir al Señor. Sin embargo, han pasado 30, 40 años. ¿Cómo está mi fe? ¿Sigue siendo la misma? Su fe desde hace 15, 20 años que entregó su vida a Jesús. O usted, como estoy cansado de escuchar de muchos miembros de iglesia, me dicen, pastor, mi fe ya no es la misma. Tiene usted razón. Han pasado los años van, días vienen, segundos acaban, ya no sigo siendo la misma hermana. Por eso es que nosotros encontramos a muchas hermanas y hermanos desanimados. Y aún algunos pastores desanimados. Pastor, esa hermanita de ahí, cuando se bautizó, ¿ha escuchado usted? Así dice, cuando se bautizó era bien misionera. En el momento que el esposo la dejó, pastor, se ha apagado la hermana. ¿Escuchó o no? ¿Verdad? Pastor, ese hermano cuando se bautizó, era un hermano que daba estudios bíblicos, era fogoso en las cosas del Señor, era un hombre espiritual. Desde el momento, pastor, que lo sacaron del trabajo, en un momento muy difícil para él, porque estaba endeudado y muchos problemas, él se ha apagado. Pastor, esa hermana, desde el momento que le pasó este incidente, ella solamente viene al culto divino. Ya no viene a la escuela sabática, no viene los miércoles, ni los viernes, ni se conecta por el Zoom, ni nada. Y muchos otros comienzan a decir, mi fe está débil. Yo oro por muchas personas que me escriben en el chat y me dicen así, Pastor González, ore por mi fe para que sea la misma de antes. Ore por mi vida espiritual. Estoy débil. ¿Cuándo la fe se debilita?
cuando dejes de alimentarla. No te olvides. ¿Y cómo se alimenta la fe? Y ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Número 1, estudiando la palabra del Señor. ¿Ha estudiado usted ya la palabra de Dios ya? Ahora, si no, eso no te sientas culpable, porque eso, ni te sientas tampoco mal, porque eso no se trata. Y Dios no te está mirando para decir estudios o no estudios para castigarte, no. Dios no hace eso. Olvídate de eso. El diablo es el que te pone esos pensamientos. Hoy no estudié, hoy no hice esto, hoy no hice, ay, así te vas, y así vas a ir a trabajar, y así quieres que Dios te bendiga, y así vas a orar. No le haga caso a esos pensamientos y voces diabólicas. Dios siempre nos va a amar. Estudie o no estudie la Biblia. Dios siempre te va a amar. Hagas lo que hagas. Me encanta lo que dice la hermana Guay, ¿no? La profeta del Señor. Haz lo que hagas. Dios nunca dejará de amarte. Gloria a Dios por eso. Su amor de Dios es inagotable. El amor de Dios, hermanos, es tan grande. Así no vayas a la iglesia. Así te retires de la iglesia. Así dejes los caminos del Señor. Dios nunca dejará de amarte. Y más aún, dice la sierva del Señor, que en el día del juicio final, cuando muchos se van a perder, muchos le dirán, Señor, pero yo creí en ti, pero Señor, yo esto, yo aquello, Señor, y ves que cometí un error, y Señor, y muchos van a querer justificarse. Y Dios contestará, yo nunca dejaré de amarte, nunca dejé de amarte, jamás. Cada uno hace su vida espiritual, cada uno tiene que depender del Señor, no de los pastores, ni de las iglesias, ni de religiones, sino del pastor de los pastores, que es Jesús de Nazaret. ¿Cómo está su fe? Quizás en estos momentos está usted llorando, estás muy triste por lo que ha pasado al nieto, al esposo, a la hija. Estamos devastados porque hay un dolor que no lo puede superar todavía. Y no olvide, la falta de fe opaca mi esperanza. Número 2, hace que yo ya no confíe en el Señor. Por eso mucha gente se queja con Dios, se queja con Dios, se queja con Dios. Y llora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha permitido esto, Señor? ¿Por qué ha permitido los huaicos? ¿Por qué ha permitido tanto dolor? ¿Por qué ha permitido tanta tragedia? ¿Por qué? No entiendo. Si yo hacía mi culto, Señor, y has permitido que mi chacrita se inundara, que mis animalitos se murieran, Señor. Y hermano, escúchame. No debemos cuestionar a Dios. Dios es Dios. Él sabe lo que hace. Tú no sabes, tú te concentras. Por eso ayer decía, no te concentres en la muerte, dice ser amado. No te concentres en lo que te ha pasado, en ese huaico. No te concentres en las desilusiones, en las decepciones, en los problemas, en las dificultades. No te enfoques. Si Dios es Dios, como dices y decimos, deja que Dios actúe. Y si Dios actúa y permite que pasen desgracias, muerte, tragedias, que el mar, hermano, se está levantando a 15 metros ahora en Francia. 15 metros. Y la gente está ahora asustada. Dios mío, jamás hemos visto aquí en Francia esto. Y las inundaciones que están pasando en muchas partes del mundo de una manera cada vez más atroz. Sí, los mismos especialistas dicen, jamás se ha visto este huracán, este torbellino. Lo que está pasando ahorita también en Estados Unidos. Jamás en Tennessee. Un torbellino de 180 kilómetros que está arrasando y destruyendo hermanos y matando seres humanos. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que ese torbellino se levante de esa manera, de tal magnitud? Mire, lo que nosotros debemos hacer frente a estas desgracias, tragedias, es doblar mis rodillas y decirle así, Padre, yo no entiendo, ni voy a tratar de entenderte, porque tú eres Dios. Yo soy un pecador, un ser humano creado. No tengo por qué cuestionarte, pero ¿sabes qué, Señor? Eso me causa tristeza, me causa dolor lo que me está pasando. Lo que está pasando con mucha otra gente que estoy orando, Padre.
para que no les falte el alimento, no les falte tu presencia, que es lo más importante. Tú puedes recuperar lo que ellos han perdido, porque en un segundo tú puedes cambiar la historia, las expectativas de cualquier humano. Tú eres Dios. ¿Saben? Ha perdido usted la fe. Estamos como el profeta llorón, quizás, ¿no? ¿Quién era el profeta llorón? Jeremías. No tomamos Jeremías, capítulo 15. Se le llama el profeta llorón porque de todo lloraba Jeremías. De todo lloraba. Pero Dios lo amaba a Jeremías. ¿No? En Jeremías capítulo 15, versículo 15. Se quejaba con Dios y le decía así: tú no sabes, Dios, acuérdate de mí, visítame. Él pensó que Dios se había olvidado de él y le reclamaba a Dios: visítame, visítame. Ah, hermano, y venga mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Él pensaba que Dios estaba enojado con él, el pecador. ¿Cómo piensa? Sabes que por amor de ti sufro, por amor a ti he dejado esto, he dejado lo otro. Y dice que por Dios, ¿verdad? Por amor a ti he dejado mi carrera, por amor de ti he dejado ese hombre de convivir, por amor a ti he dejado esto y aquello, y ahora los sábados, y me han botado del trabajo, por amor a ti, hermanos, escuche. Una persona que ama, capaz se queja por lo que dejó. Te repito, mucho más cuando amas a Dios, al Creador, al que te hizo y te formó. Le vas a reclamar: por amor a ti he hecho esto, he hecho lo otro, y así está, ¿verdad? Por amor a ti yo te recibo la afrenta, por amor a... No has entendido el mensaje, ¿no? Sí. Por amor de ti sufro afrenta. Puedo hablar mucho aquí de esto, pero déjeme avanzar. Hay mucha gente que ha recorrido 20 países del mundo, así me ha dicho: aquí estoy sufriendo en este país, pastor, por amor de mi Señor. Perdón. Tú no puedes evitar el sufrimiento, dijo Víctor Frank, famoso psiquiatra suizo judío. Tú no puedes evitar el dolor y el sufrimiento porque es parte natural de la vida. Pero lo que sí puedes evitar es seguir sufriendo en esa situación que te encuentras. En ese dolor que yo tengo, el sufrimiento que todos estamos pasando, y no voy a permitir que ese dolor, que ese sufrimiento, que esa prueba dolorosa, hermanos, invada mi alma a tal punto de perder mi fe, mi esperanza, mi dependencia y confianza en Dios. El profeta llora, y se parece mucho quizá de nosotros, o algunos. Lloraba y se quejaba. Y también, miren, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Dios de los ejércitos. Interesante, irónico, ¿verdad? Sí, porque se queja, llora, le reclama a Dios. Ahora dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Claro, porque él se daba cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Jeremías se daba cuenta que el que estudia la palabra de Dios, el gozo, el contentamiento, está en él. Pero cambia otra vez y ahora comienza a justificarse, ¿no? Que yo no me he sentado en compañía de burladores, ni tampoco me engreí a causa de tu profecía. Me sentí solo, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable. Tenía una herida incurable. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí, ¿cómo cambia? Primero se alegra al estudiar la palabra, y muchas veces usamos este versículo, ¿verdad? Para decir: estudie la Biblia le va a cambiar la vida, la Biblia es el bálsamo, la palabra de Dios. Miren el contexto. Se queja, llora, ahora se justifica. Tremendo. Jeremías: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable? Que no admitió curación. Es que no me escuchaste, Señor. ¿Por qué no me curas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué? Y ahí lloraba y se quejaba.
Serás para mí como cosa, noten hasta dónde llegó Jeremías, como una ilusión. Es tremendo, ¿me están leyendo, hermanos? Serás para mí como una ilusión, como aguas que no son estables. Miren, tremendo, cómo llegó Jeremías. Si este texto lo saben los terroristas, los ateos, los materialistas, los escépticos, los gnósticos, dirían, ahí está, pues, ustedes tanto que hablan, que predican, ahí está. ¿No dice que era su profeta Jeremías? Ahí está. Jesús es una ilusión. Dios no existe. Como decía Engels, los que creen en Dios son los enanos mentales que se llenan de fábulas del pasado, enanos mentales. Friedrich Nietzsche, filósofo contemporáneo, decía, los que creen en Dios son débiles mentales. Viven de fantasías, de ilusiones que los pastores y sacerdotes y iglesias y religiones les han hecho creer que hay un Dios. Interesante, por eso todo lo que les pasa se refugian en Dios. Así decía, todo lo que les pasa, Dios, todo, dolor, Dios, muerte, dolor, enfermedad, Dios, cáncer, Dios, terremoto, Dios, maremoto, Dios. Mentes débiles, enanas, mentes estrechas, sigue diciendo Friedrich Nietzsche, que no son capaces de discernir que las cosas que hablan de Dios son meras fantasías y fábulas para hacer creer a la gente y seguir engañándolas que hay un Dios que está en el control del universo y de los mortales. Es perpetuo mi dolor. Noten, hermanos, cómo el Señor lo reprende con amor al profeta Jeremías. Escúchame, Jeremías. Por tanto, interesante cuando usa el Señor, por tanto, dice el Señor, si te conviertes, yo te voy a restaurar y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Cuando te conviertas, cuando te alejes de esas personas, te has dejado de influenciar, Jeremías. Por eso tu fe se ha apagado. Cuando vuelvas a mí, tu fe la vas a recuperar. Cuando tú recuerdes los milagros extraordinarios que he hecho, tu fe será sólida. Cuando tú comiences a recordar lo que he hecho por ti, tu fe no será una fe ligera. Cuando tú comienzas, el Señor le dice, vuelve, en otras palabras, dice Jeremías, arrepiéntete. Deja de llorar, deja de quejarte, deja de hacerte la víctima. Deja de victimizarte. Porque tu problema es que no estás arrepentido, hijo mío. Estás en pecado. ¿Y cómo puedo yo curar esa llaga que tú dices que es incurable si tú no te arrepientes? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por eso siempre cuando oro por esas personas que están enfermas, les tengo que decir, mire, usted tiene que creer en Dios. Número 2, usted tiene que confesar sus pecados a Dios. Número 3, tiene que haberse apartado del pecado. 4, confíe en Dios. Si usted ha hecho esos 3 primeros pasos, porque Dios lo va a sanar, porque así dice la Biblia. Confesaos los pecados al Señor. Arrepiéntanse. Llamen al pastor o a los ancianos de iglesia para que lo unguen. El que pide el ungimiento es la persona que está enferma. Quiero que lo entiendan. Hay mucha gente que me llama, pastor, quiero que unjas a mi mamá. Pastor, quiero que unjas a mi tío. Perdón. No. El que pide el ungimiento es la persona que está enferma. No es el pariente. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo creen ustedes que el Señor va a sanar a un incrédulo? Tu hijo es ateo.
y está con cáncer, y tú me dices, pastor, ora por mí, yo sí puedo orar, pero ungirlo no puedo, porque él tiene que pedir el ungimiento. Por eso la Biblia dice, Santiago 5, lean la Biblia, que dice, llame, el que está enfermo, tiene que llamar, él tiene que estar consciente que hay un Dios que lo puede sanar. Él tiene que estar consciente que se ha arrepentido de sus pecados. Él tiene que estar consciente que solamente Dios puede sanarlo. Él tiene que estar consciente. Entonces, como está consciente de todo esto, él llama al pastor o llama a los ancianos de la iglesia para que lo unjan. Número 2. Nunca llamen al pastor o a los ancianos para ungir a un enfermo que está agonizando. No. Que está en UCI. No. No, hermanos. Eso no procede. ¿Por qué? Porque el ungimiento, cuando yo voy a ungir a un enfermo, yo tengo que leerle Santiago 5 y le hago esa pregunta. Usted me llamó, ¿verdad? Para orar por usted, para que Dios lo sane. Sí, pastor, he entendido. Mi mamá, mi papá, yo no soy de su iglesia, no soy religioso, eso no interesa. Le digo, amigo, eso no importa. Lo que importa es que usted haya entendido lo que dice Santiago. Llame usted, que está enfermo. No que el papá, la mamá, el tío llame. Voy a llamarle al pastor para que lo unja. No, el enfermo tiene que llamar. Tiene que estar, usted tiene que haberle leído Santiago 5 y después le dice, ¿crees en esto? Sí, ok. ¿Quieres que llame al pastor y al anciano de iglesia? Sí, llámelo al anciano, ok. Porque cuando yo voy a ungir, le repito nuevamente Santiago 5 y digo, una vez que le digo, ¿cree usted en esto? Porque si no cree, no lo unjo. No lo unjo. Tienes que creer. Ah, hermanos queridos, si te convirtieres, yo te voy a restaurar, Jeremías. Me encanta el versículo 19. Y estarás delante de mí. Y si te separas, si vas a separar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértete. No ellos que te han convertido a ti, en un quejoso, en un llorón. Te has dejado influenciar, Jeremías. Tienes que apartarte de esas personas. Y te voy a poner en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Así dice Jehová. Yo te voy a librar de la mano de los malos y te redimiré de mano de los fuertes. Arrepiéntete. Conviértete. Vuelve a los caminos antiguos. ¿Qué es los caminos antiguos? Desde el momento que tú te bautizaste. Te bautizaste con gozo, con alegría. Ibas a la iglesia temprano, no como ahora llegan tarde algunos, ¿verdad? Y cantabas con gozo cuando te bautizabas, y estabas alegre y sonreíste cuando te bautizabas, una sonrisa y todo el mundo te tomó foto. Tu rostro era distinto. Han pasado los años y ahora tu rostro es otro. Tu rostro es de pesar, de tristeza, de melancolía, de desesperación. Tus ojos hablan, tu rostro habla, nuestro cuerpo habla. Conviértete de tus malos caminos. Deja de quejarte y de llorar, Jeremías. Y este mensaje es para nosotros hoy. No es la hora de llorar. Llore y lloremos con esperanza, no con desesperanza. Es muy diferente. Porque las personas que lloran con esperanza, estamos afligidos, estamos tristes, sí. Pero tengo esperanza. Tengo esperanza. Cuando yo perdí a mis 2 hijos con mi esposa, y ambos perdimos a nuestros papás, que fue muy doloroso, tanto para ella como para mí. Y estábamos tristes, estamos destrozados, porque una y otra cosa se apareció, una y otra cosa se aparece, así es, una y otra cosa. Pero el Señor te fortalece cuando lees la palabra, cuando alabas su nombre. Por eso me encanta, como dice la sierva de Dios, la Magdalena G. de Guay, la profeta del Señor. Canta y ora, y el enemigo huirá
Y dejarás de llorar, de llorar, de llorar, de llorar y de quejarte, de quejarte y de quejarte con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios con amor te va a hablar y te va a decir, no me cuestiones. Yo soy Dios. ¿Qué te pasa, hijo mío? Lo que tienes que hacer, en lugar de quejarte y de llorar, arrepiéntete de tus malos caminos. Has dejado tu primer amor, el mensaje del Señor a la iglesia, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Ya no eres el mismo, Francisco. Ya no eres el mismo. Yo por eso cuando me autoevalúo, porque es bueno autoevaluarse uno mismo, le doy gracias a Dios, porque Él es el que me ha levantado y me sigue levantando y me da las fuerzas. Al margen de mis defectos, de mis debilidades y de mi naturaleza pecaminosa, eso no es un justificativo para decir, mi fe se ha apagado. No, con mis lágrimas, con mi dolor, con mis problemas, mis dificultades, las circunstancias adversas que se nos presentan, Dios sigue fortaleciendo mi fe, no la iglesia, no la religión, no los hermanos. Dios, ¿cómo está tu fe? ¿Dónde están los demás hermanos que no se conectan? Y justificativo va a haber muchos, ¿verdad? El sueño, ¿no? Que muy temprano, que esto, aquello, y siempre va a haber unos peros y unos justificativos, siempre va a haber. Pero yo no puedo juzgarte. El que no va a juzgar es el Señor. Lo que estamos llevando es una realidad de la iglesia hoy, de muchos creyentes. Están perdiendo la fe. Su esperanza se ha opacado. Su confianza en Dios se está exterminando. Yo he encontrado a mucha gente así, como quizás usted, como le dije al inicio de este mensaje. Pastor, estoy perdiendo mi fe. Pastor, mi fe yo la perdí cuando pasó esto o aquello o lo otro. Me encanta, como le dije en un momento, un devocional, cuando los 1.600 judíos que quedaron de los campos nazi de exterminio, solamente quedaron 1.600 judíos sobrevivientes en los 8 guetos, campos de concentración, donde mataban a los judíos. Recuerden, más de 6 millones de judíos mató Adolfo Hitler. 1 millón, dice la historia, eran niños. Pero cuando en los campos, en esos guetos de concentración, de crimen horrible para el mundo, los judíos, en esas ventanas del segundo y tercer piso, todos los judíos en todos los guetos, como se hubieran puesto de acuerdo, los aliados encontraron este cartel que decía, nuestros corazones están destruidos, pero nuestra esperanza sigue viva. Le repito, nuestros corazones están destruidos, pero nuestra esperanza sigue viva. ¿Qué tal fe de estos judíos? Que a pesar de ver tanto dolor, porque ellos eran testigos, cómo quemaban a sus hijos en las cámaras de gas, cómo los mataban. Ellos eran testigos cómo los fusilaban. Ellos eran testigos de las tremendas cosas que hacían los alemanes. Eran testigos, hermanos. Quizás desesperación, quizás llanto, quizás un dolor tremendo dentro de ellos. Pero decían, nuestros corazones están destruidos, pero nuestra esperanza sigue viva. Otro legado maravilloso de los hijos de Dios, para usted y para mí. Para que si el momento que estás pasando ahora, usted y yo, y lo peor que nos vendrá, que será más adelante, entre poco nada más, tu fe no se apague. Entonces, alimente su fe, recupere su fe, convirtiéndose de los malos caminos que hasta aquí ha andado, en los malos pasos, en las malas amistades,
en las malas influencias, en las malas conversaciones. Alimente su fe con personas que son espirituales. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y esta es otra manera como nosotros podemos alimentar la fe. Número 1, estudiando la palabra del Señor. Número 2, arrepiéntase de los pecados, de los malos caminos. Número 3, 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo podemos alimentar? ¿Cómo puedo yo recuperar esa fe que tú me dices que ya la perdiste y hablas y dices y te victimizas, etcétera, etcétera? 1 Corintios capítulo 15. Note el versículo 33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te juntes con personas groseras, atrevidas, que hablan en chistes en doble sentido. No te juntes con personas incrédulas. Y riéndote estás con esa gente. ¿Quiere ser usted más espiritual? ¿Qué programa de televisión estoy viendo? Es que ese programa me hace reír, El Chavo del Ocho. Perdón. Es que con esa amiga que yo tengo, pastor, a pesar que es del mundo o es del mundo ese amigo, me siento bien con él porque paso momentos lindos. ¿Y qué momentos lindos son los que pasas con ellos? Riéndote de tonterías, con conversaciones malsanas, groseras, burlándote de Dios y de la gente. ¿Con qué tipo de personas está que se junta usted? Dime con quién andas, te diré quién eres, dice el dicho popular. Y es una gran verdad. Por eso que el vocabulario que tienes es porque te estás juntando con esa gente. Y de esa gente lo que hablan, lo que escuchas, de eso aprendes ese vocabulario. Una vez me llevaron a ver a un niño de 5 años en un colegio, donde el niño hablaba lisuras y lisuras. Por último dijeron, tenemos que sacarlo de acá de este colegio. Este niño de 5 años, ¿cómo puede hablar tanta lisura, Dios mío? Y pues los otros niños se asustaban, se quejaban, le decían a sus papás, los papás vinieron al colegio. Entonces me llamaron por un colegio, una hermana de X, que me dijo, pastor, ¿usted puede venir a ver? Pues ya estaban los padres ahí atormentados, ¿no es cierto? Que lo saquen al niño. Permítame hablar un ratito con la criatura. Entonces me agaché y le dije, hijo, ¿me estás escuchando? Movió su cabeza. Ok. ¿De dónde hablas tú esas palabras? ¿De dónde has aprendido esas palabras? ¿Quién te enseñó esas palabras? Y me dijo lo siguiente, mi papá y mi mamá, cuando pelean, así hablan. Ah, una gran verdad. ¿De dónde aprenden los niños? Interesante, ¿no? Cuando Carlos V estaba interesado, el rey de España, ¿de dónde aprendían a hablar los niños? ¿De dónde aprenden? ¿Cómo aprenden a hablar los niños? Entonces trajo a dos mujeres que estaban embarazadas, listas para una semana para dar a luz, y dijo así, no quiero que cuando nazcan estos niños le digan una sola palabra. Cambien su pañal, denle sus alimentos, o cuídenlos, abríguenlos, se hace frío, etcétera, etcétera. Pero quiero que no le den ni una sola palabra. Al cabo de 20 días, ambos niños recién nacidos murieron. No murieron porque les faltaba la leche. No murieron porque no les daban el abrigo necesario. No murieron porque no los cuidaban. Simplemente no escuchaban nada. Se murieron, y aquí vino otro factor de la comunicación, que si no hablamos, las personas mueren. No hay comunicación, porque la comunicación es de ida y vuelta. Esa es la comunicación. Mueren. ¿Cómo está su comunicación? Con Dios, especialmente con Dios. Después con su esposa, después con su esposo, después con sus hijos. ¿Cómo están? ¿Usted me puede decir esta mañana que ha perdido la fe?
Y lloras y lloras y Dios te va a decir, deja de llorar. Deja de llorar, hija. Llorando no vas a recuperar tu fe. Y saben, la fe, por eso Hebreos 10:35, no volvamos a repetir ese versículo, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas la confianza en Dios porque tiene gran recompensa, Francisco, no la pierdas. Pero Señor, es que no te concentres en lo que te está pasando, porque cuando te concentras en lo que te está pasando, en ese dolor, es la muerte, ¿verdad? Porque la muerte divide el alma, hermano, la muerte nos hace pedazos cuando del ser amado, sí, es un dolor profundo, correcto. Pero el Señor me dice, no te concentres en eso. Tienes que concentrarte en lo que yo te he prometido, que tus hijos van a resucitar, que tus padres resucitarán, Francisco, que todo lo que tú perdiste yo te voy a devolver, porque yo soy Dios. Concéntrate en lo que yo puedo hacer y lo voy a hacer. No te concentres en lo que te está pasando. Ejemplo, está concentrándose que el esposo se le fue. La esposa, ahí estás con depresión. ¿Sí o no? Ahí estás con depresión. Tienes que ir al psiquiatra. Por supuesto que tiene que ir al psiquiatra porque está con depresión. Una persona con depresión tiene que ir al psiquiatra. 3 fases de la depresión, no te olvides. Ligera, moderada, severa. Cuando entran a la fase tercera, la severa, suicidio. ¿Qué más? Y nosotros debemos evitar que cualquier persona pase a la tercera fase, que es la depresión severa. Dios no quiere que estemos con depresión. Dios no quiere que yo esté ansioso. No es el deseo de Dios. El deseo de Dios quiere que todos seamos hermanos felices en un mundo de angustia. Es el deseo de Dios. Por supuesto que es el deseo de Dios. Y así lo dice su palabra. Pero el deseo del humano pecador no es ese su deseo. Es ganar más, más dinero, viajar más, tener más posición, tener más cultura, tener más estatus, estar en un otro club de leones, de Rotary, como quieras llamarte, porque quieres aparentar que tienes plata y quieres aparentar. Y Dios te va a decir, hijo mío, ese no es el camino. Arrepiéntete. Por eso que tu fe se ha debilitado. Conocí una hermana que se metió en una red de mercadeo hace un tiempo atrás. Y el hermano, el esposo, me dijo, pastor, llámala a mi esposa. ¿Qué ha pasado? Se ha metido en una red de mercadeo, pastor. Esa famosa red de mercadeo que son tan aparatosos que es más. Y pastor se va a diario a esas capacitaciones. Y las arengan y que esto y que el otro y que la plata. Ha descuidado la casa, ha descuidado la alimentación. Pastor, ha descuidado su vida espiritual, mi esposa. Ahora mi esposa solamente va al culto. Antes no íbamos juntos con nuestros 3 hijos, pastor. Nos íbamos de la mano, pastor. Y el hermano comenzó a llorar por teléfono. Me dice, hermano, no llores, tranquilo. Es que me duele, pastor. Me duele. Las redes de mercadeo, tengo que decirles, aquellos que están metidos en esas redes de mercadeo, no es pecado. No lo tomes a mal. ¿Dónde está lo malo? Ahí sí vas todos los días, ¿verdad? A que te arenguen, te motiven, ahí te llenan de plata, 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 y esto vende, y aquello, y ten más gente, y más gente, ten más dinero, vas a... Eso te encanta, ¿verdad? El diablo te ha agarrado por eso. Pero cuando los pastores dicen, vamos a reunirnos todos los días en la iglesia, tú no quieres ir, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Es la verdad. No quieres ir a la iglesia todos los días. No quieres permanecer a las 5 de la mañana. No quieres hacer vigilia que vamos a tener este viernes de las 6:30 a 10 de la noche. No, para ti no. Pero ahí quieres estar. En ese negocio metido, más plata, más viajes, y te llenan la cabeza de eso. Eso son ilusiones fantasiosas. Que sacrificas el ser por el tener, descuidando a tu esposo, a tus hijos, descuidando tu familia, descuidando tu hogar, hasta tu propia vida, con tal de alcanzar esa meta, y al final terminas endeudándote. No me pueden decir nada, porque conozco a mucha gente que se ha endeudado. Yo tengo que, tenía que decirles a esas hermanas, ya hermanito, hermana, retírate de ese lugar. Deja a esas personas y deja esa red de mercadeo. Mira hasta dónde te ha llevado. Mira hasta dónde te llevó. A la ansiedad, a la depresión,
al endeudamiento. Porque todo material, te gusta eso, más plata, porque esa es la reina de mercadeo. Quieras llamarlo, con salud o sin salud, porque la reina de mercadeo son muchas cosas que ofrecen. ¿Qué casi? Plata, plata, plata. Salud, con la salud que tú vas a ofrecer, plata, 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 dinero, dinero, dinero. Y te llenan eso de cabeza y quieren buscar más gente para que, y tú estés ahí, ¿verdad? Y te motiva más eso que la palabra de Dios. Quiero terminar. Busqué aquí entre los escritos sobre Juan Hus, ¿no? El hombre que puso toda su confianza en Dios, un reformador. Miren, del año 1400, 1300, cuando la era de los reformadores, ¿no? La época de los reformadores. Dice así, el reformador checo Juan Hus, quemado vivo por orden del concilio de Constanza, un día antes de morir, escribió en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. ¿Cuándo? Un día antes de morir. Espero recibir mañana la pena de muerte, lleno de esperanza en Dios, de que no me desviaré de la verdad. Repito las palabras de este reformador extraordinario, un hombre de Dios. ¿Dónde escribió? Desde la cárcel, un día antes de morir quemado vivo. Espero recibir mañana la pena de muerte, lleno de esperanza en Dios, que no me desviaré de la verdad. Qué convicción tan sólida, qué fe tan firme de Juan Hus. Hermanas y hermanos, Hebreos 10:35. No pierdas la fe. Repetimos, porque tiene gran galardón, dice, y tiene gran recompensa, porque Dios nunca deja de recompensar a los que creen en Él. Jamás, hermanos. Dios no debe nada a nadie. Dios no debe nada a nadie. Tú y yo debemos a Dios, pero Él jamás. Conviértase, convirtámonos todos en los malos caminos. Y vamos a continuar porque hay 5 factores más. ¿Cómo yo puedo alimentar mi fe? ¿Cómo puedo yo decir que la he perdido? Y tú me dices ahora, pastor, es verdad, yo la perdí, pastor, yo hice ahí esto. Ok, no te victimices ni te hagas la víctima, ni victimices a otros. El Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, profeta lloró, todo lloraba, todo se quejaba a Jeremías. Pero así Dios lo usó a Jeremías. Interesante como el Señor tan grande, ¿no? El Señor pasó por alto su queja, su lamento, pero tuvo que confrontarlo y decirle, Jeremías, deja de llorar, deja de hacerte la víctima, hijo mío. El día que te conviertas de tus malos caminos, el día que vuelvas nuevamente a mis brazos, el día que nuevamente te alimentes de mi palabra, el día que te alejes de las malas amistades, el día que te alejes de esas personas que están hablando palabras groseras y chistes en doble sentido, y películas o programas de televisión que te hacen reír a base de groserías y chistes en doble sentido, etcétera, etcétera. Yo te guardaré, yo estaré contigo, tu fe será restaurada, Jeremías. Que esta sea, hermanas y hermanos, en este punto que hemos hablado ahora, nuestra oración. Señor, restáurame, necesito. Es verdad, yo no tengo esa fe, pastor, quizá me pueda decir esta mañana. Mi fe es tan débil, pastor. ¿Cómo darte cuenta que tu fe está débil? Cuando estás en desesperación. Ejemplo, para terminar.
mi esposo está con cáncer, o mi hijo está en un accidente automovilístico, qué sé yo. Y tú dices así, pastor, no sé qué hacer, y estoy desesperada. Ahí te das cuenta que tu fe está débil, porque la fe es creer en lo que no veo. Los cristianos no nos movemos por impulsos o emociones, o porque el banco me va a embargar, ay, Dios mío, y no sé qué hacer, ay, Dios mío. No, escucha. La fe es creer en lo que no veo. Es creer en un Dios que no veo, pero existe. Y ese Dios maravilloso te dice, tranquilo, tranquilo. Y Señor, no llores, tranquilo, no te desesperes. Es que no tengo plata para esa inyección, dice, porque si no, mi hijito se va a morir. No, escúchame, con esa inyección, con ese médico, con esa cirugía o operación, o con ese doctor, o sin él, o sin esos medicamentos, yo puedo sanar a esa persona. ¿Por qué te desesperas, hijo? Me encanta por eso cuando el Señor, ¿no? Paz, shalom. ¿Por qué dudaste, Pedro? Cuando él se hundió, ¿verdad? Le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Padre que estás en los cielos, perdónanos una vez más. ¿Cuántas veces hemos dudado de tu palabra, de tus promesas? Y hemos entrado, Señor, en cuadros de desesperación. Nos hemos, Señor, desanimado, desalentado. Y muchas veces ya hemos dejado de creer en tu palabra. Nuestra fe quizás está por apagarse. Nuestra esperanza está mitigándose. Nuestra confianza, Señor, nuestra dependencia en ti es mínima. Tú nos conoces, Padre. ¿Cuántas veces te hemos fallado? Porque nos hemos desesperado y hemos cometido pecados. Nos hemos apartado de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por la vida que todavía nos prestas y porque tu amor nunca acabará para con nosotros. Aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Te abrimos nuestro corazón. Volvemos nuevamente a ti, como dice tu palabra, a Jeremías y a cada uno de nosotros. Vuélvete a mí, arrepiéntete y yo te voy a restaurar. Señor, restaura nuestra vida y nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a continuar mañana y pasado todavía con este mensaje extraordinario de parte del Señor, cómo alimentar y fortalecer mi fe. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. No se desanimen, no se desalienten, hermanos, ninguno de nosotros. Puedo llorar, puedo estar triste, puedo estar afligido, afligida, correcto, pero con esperanza que el Dios Todopoderoso me va a restaurar, me va a levantar, me va a devolver lo que el diablo y el mundo me robó. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes. Bendiciones. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y te levantará. Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer
que la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz